El tema del día de hoy se llama efectos de la intuición en nuestro ser. Este es un tema interesante, pero no tan comprensible, porque la intuición se pone por encima de la razón. Resulta que para la raza aria, la razón ha tomado mucha fuerza y ha sido como el tema de profundo trabajo de nosotros como parte de esta condición humana. Y la intuición aparece como una temática más profunda, más toma de conciencia de que algo diferente se está presentando al frente de nosotros y muchas veces no tiene explicación racional. De todos modos, si uno se pone a mirar la historia de la antigüedad, esta historia está llena de narraciones y anécdotas quizás que muestran la gran importancia que tenía para nuestros antepasados la intuición. Entonces, para esas culturas siempre existían como ciertos vehículos que ellos llamaban oráculos, que son como vehículos que están como más allá, pretendiendo dar una sabiduría con las cuales se conectaban algunos seres escogidos, que en la mayoría, digamos, eran mujeres, le llamaban las famosas pitonisas. Y esas pitonisas lo que trataban era de conectarse con esa información que era como parte de la sabiduría de los dioses para transmitir ese saber. Eran seres humanos, quizá especiales en sus condiciones humanas, se las preparaba para percibir toda esa información que venía del más allá y para que lo hicieran de una manera permanente. O sea, eran como seres muy determinantes en captar, digamos, esa información. Sin embargo, digamos, si lo miramos desde la perspectiva de hoy en día, reconocemos que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la capacidad intuitiva. O sea, uno no puede negarla. Pero nos falta quizá, primero, como aceptar que existe, porque muchas veces la rechazamos. Y segundo, nos falta mucho trabajarla de una manera precisa para que nos ayude más en ese proceso evolutivo de la conciencia. Tanto así que la neurociencia, igualmente, habla de que existen áreas del hemisferio derecho, ¿sí?, que se iluminan cuando se está en un momento de inspiración o de intuición. Ustedes saben que la neurociencia hoy en día está tomando a los seres humanos como parte del laboratorio de sus experimentaciones. Antiguamente, digamos que todas las experimentaciones se hacían en base a animales, o sea, con patas, cosas así. Pero hoy en día, digamos, el ser humano es la principal fuente de riqueza dentro de esas experimentaciones. Entonces, no es raro que hoy en día se estén colocando alrededor del cerebro de los seres humanos una cantidad de conectores que dan información muy precisa sobre cómo se desarrollan las cosas en el cerebro. Por eso ellos detectan que precisamente quienes están en esos estados muy elevados de inspiración o intuición tienen unas áreas muy iluminadas en el cerebro. Entonces, si lo miramos desde toda esa visión universal de lo que ha pasado en el pasado, de los estudios científicos, lo que nosotros podemos notar es que la intuición es una facultad o una habilidad que todos tenemos en nuestro interior, pero que nos hace falta de alguna manera trabajarla y ponerla en un contexto muy preciso. Por eso, digamos, dentro de las definiciones que uno normalmente encuentra en los textos, casi todos hablan de que la intuición es como un conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, pero generalmente la razón no interviene. Entonces, no es un truco de la imaginación ni una casualidad. Por ejemplo, que uno pueda detectar, ahora que estamos en el fútbol. Entonces, de pronto uno tiene la intuición de que ese disparo, estoy seguro que en ese disparo va a haber gol, y justo hay gol. Y uno no sabe, bueno, ¿y por qué yo tuve como esa intuición de lo que iba a pasar? O intuyo que en este momentico hay una persona que me está necesitando y no sé por qué tomo el teléfono, inmediatamente la llamo
y casualmente esa persona dice, ve, estaba pensando en ti y te estaba necesitando para tal cosa. Entonces, mírense que ahí la razón no tiene explicación. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia de hace muchos años, cuando mi padre murió. Yo estaba en una reunión de café por acá en Cali, en un sitio que se llama El Lido. Y de pronto yo salí de la reunión y sentí como una cosa, un impulso grande de ir en día de semana a la casa. Mi papá vivía en un barrio alejado del sur de Cali y sentí que tenía que ir hacia allá. Entonces yo le dije a la esposa, mira, vámonos para allá ya. Y me dice, ¿cómo así? Sí, vamos, vamos. Justo que yo llego a la puerta de la casa y mi padre acababa de morir. Entonces, digamos que yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, yo diría que fue un estado intuitivo que no lo puedo explicar desde la razón, pero que de alguna manera se presentó. Aquí tendríamos que diferenciar un poquito entre lo que es una corazonada y lo que es una intuición, ¿no? En general, digamos, la gente dice, pero si yo le hice caso a esa intuición y resulta que no me salió bien, porque generalmente hay una idea de que cuando uno capta por intuición algo, eso le va a salir bien. Yo diría que en ese caso se trata más como de una corazonada. Entonces uno tiene la corazonada de alguien y esa corazonada entonces lo lleva a tomar una determinación, pero eso no es una causal para que le prestaba atención a esa corazonada. Estábamos en el momento de una intuición. La intuición va mucho más allá. Yo diría que la intuición es como algo más profundo, como algo que lo une a uno energéticamente con un campo de posibilidades que no entiende, pero que lo conecta con la sabiduría de lo divino. Estamos hablando ya en campos mucho más elevados, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante que la tengamos en cuenta. Podríamos decir, bueno, si la verdadera intuición es una facultad con la que contamos absolutamente todos y nos puede poner al frente de la posibilidad de tomar decisiones muy sabias, porque es la idea. ¿Será que habrá alguna forma de ejercitar la intuición o desarrollarla para aprovecharla de manera óptima? Es una gran pregunta que uno hace, ¿no? Bueno, pero si es algo que surge del interior, así como lo hacían las pitonisas en aquellas culturas antiguas, ¿será que yo puedo ayudarla a que se despierte de una manera más profunda? Yo recuerdo alguna de las enseñanzas nuestras que expresa que por su capacidad de mirar directamente al sol, el águila representa la percepción directa de la intuición. El águila representa la percepción directa de la intuición. Y que el pico abierto del águila simbolizaba o simboliza la actitud de la mente abierta, que está siempre dispuesta a aprender por más alto que haya llegado en sus conocimientos. Entonces, si lo miramos, aún en este campo de desenvolvimiento, cada vez que uno da un paso al frente, aprende más, se desenvuelve más, amplía más su conciencia, pero por más alto que uno llegue, siempre tendrá la posibilidad de llegar más allá, o sea, de intuir algo mucho más profundo. Entonces, esa simbología del águila, de alguna manera pienso que representa o nos muestra que entre más certero sea nuestro trabajo con nosotros mismos, que es lo que hemos tratado de inculcar siempre a los que se conectan a este espacio, se podrá tener una visión interior o intuición más certera del camino que uno tiene que seguir. Porque a veces uno empieza en este trabajo, ustedes saben que el trabajo interior representa enfrentarse a lo desconocido, porque uno suelta lo conocido para incursionar en aspectos que no conoce. Por ejemplo, ¿cómo puedo manejar mis pensamientos nocivos? Yo no sé cómo hacerlo. Muchas veces no sé cómo hacerlo. Pero en ese momento lo que yo diría es, estoy con la actitud abierta para conectarme con una percepción más profunda del camino que yo pudiera seguir para lograr tomar un pensamiento nocivo y transformarlo en algo positivo. ¿De qué manera? Entonces, eso lo llamamos
una percepción que va más allá y que nos conecta con el todo, ¿sí? Entonces es una parte supremamente importante. Bueno, entonces, en mi opinión, lo que pudiéramos decir es que en la medida que uno ingresa más en su interior o trabaja más con uno mismo, se va fortaleciendo la conexión con lo divino que habita en nuestro corazón. Ustedes saben que la conexión con lo divino es una conexión muy especial porque nos conecta con el campo de la sabiduría. De conectarnos con el campo de la sabiduría, entonces vamos a estar más alertas o más dispuestos a captar cosas que a veces no nos imaginamos. Eso diríamos que es una percepción más profunda, más grande. Y por ejemplo, yo me acordaba de la historia de Salomón. Entonces yo decía, ¿cómo capta? Yo diría que eso fue un acto de intuición. ¿Cómo capta Salomón que al decirle a su soldado, coja a ese niño y pártelo por la mitad y pártaselo entre los mamás, que eran dos personas que estaban reclamando que el hijo era de ellos, automáticamente detectaría quién era la verdadera madre? Yo pienso que Salomón en ese momentico no iba a dejar que eso pasara, pero con esa manera de proyectar la información, por intuición captó que iba a aparecer la verdadera madre, y así fue. Porque en el momento que le iba a partir, la verdadera madre que dijo, por favor, no le hagan nada, piénsenlo a ella que es la verdadera madre. Y Salomón dijo, no señor, aquí la verdadera madre es usted, porque es la única que está dispuesta a sacrificarse. Y bien, entonces yo diría que es una percepción diferente. A veces, ¿qué pasa? Yo estoy conversando con una persona, esa persona me pide consejo ante determinada situación, aún muchas veces sin conocerla, me dice, yo no sé, me dijeron que usted me podía ayudar en esto, en algo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece la actitud de silencio, un silencio profundo. Por amor a esa persona, yo quiero escuchar lo que me va a expresar. Entonces, hago silencio, callo todo mi discurso interior, estoy atento a su necesidad. Y automáticamente, aunque no me dé cuenta, termino expresándole cosas que ni siquiera yo me imaginaba. Van surgiendo, automáticamente van surgiendo. Es una conexión con la intuición a otros niveles. De tal manera que cuando esa persona después le comenta a alguien, le dice, mira, no sé qué pasó, pero esta persona con la que conversé me dio unos elementos de trabajo que hoy en día me tienen muy contento. Y no porque uno sea pues un ser súper extraordinario, y ni si porque se crea pues el Dios sobre la tierra, no simplemente porque se conectó desde su corazón con la fuerza del amor y con el deseo profundo de ayudar a esa persona. Entonces, ahí lo que verdaderamente ha pasado es que por ese silencio profundo y por tener la vivencia de vivir ese momento callando cualquier discurso interior que uno pueda tener, vive el presente de tal manera tan profundamente que en esa calma se capta la necesidad del otro. Yo creo que a muchas madres les aparece lo mismo. Las madres, ustedes saben que las madres son, son, son seres que se entregan de una manera incondicional y siempre quieren lo mejor para el hijo. Entonces muchas veces surgen cosas que ni si ellas muchas veces dicen, no sé por qué me salió esto, pues eso fue lo que yo le indiqué a este chico o a esta chica y resulta que funcionó. Entonces hay una estimulación de la intuición que da verdaderos resultados. Esas son todas, yo diría, porque hablábamos ahora la diferencia entre corazonada e intuición, porque todas estas situaciones nuevas que estamos nombrando están conectadas con el corazón, están conectadas con un amor muy profundo y sobre todo con el deseo de ayudar al otro. Entonces es un producto de una entrega efectiva a un trabajo interior que nos está transformando continuamente. Por eso nosotros podemos decir cada día podemos amar, amar y amar y amar mucho mejor. No quiere decir que seamos ya seres perfectos, de que no nos equivoquemos,
que a veces en un momento dado no tengamos errores, ¿no? Puesto que no. Pero cada día estamos mirando la vida diferente. Es un proceso de transformación permanente, 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 donde vamos aprendiendo, o vamos aprendiendo, perdón, a ubicarnos mejor en el presente y bajo esas circunstancias lo que estoy mejorando es la capacidad de intuir, ir más allá. Como decíamos, la razón no está trabajando tanto. Entonces, por eso decidí, para recordar un poquito lo que decíamos atrás, es un aspecto tan hermoso, la intuición, porque nos permite captar más allá de la razón, no solamente nuestras posibilidades, sino también las necesidades reales de los demás, o las necesidades reales del mundo, o las necesidades reales del entorno, o las necesidades reales de pronto de una plantica que uno está ayudándole a que florezca o de frutos. Entonces, en ese momento se me ocurre, cuando la toco, que esta planta necesita que le dé un fertilizante X, ¿cierto? Que no la dañe de pronto o que le ayude, o simplemente con el tocarla y desearle lo mejor, le estoy transmitiendo una fuerza de amor que la saca adelante. Es una capacidad intuitiva. ¿Qué pasa ahí? Que se puede desarrollar. Pero cuando uno la desarrolla, lo que le enseña es a sustraerse de los problemas que uno también experimenta en cualquier momento. Y le permite también actuar con mayor libertad. Es porque pasa muchas veces. Tengo una situación difícil, me llegó un problema X. Claro, es una situación que golpea, porque no estoy acostumbrado a estar enfermo. No, o esta necesidad tan fuerte en mi vida que está alterando y alterándome y afectando a la familia es muy fuerte. Pero con esa serenidad interior que voy adquiriendo, soy capaz de tener la suficiente entereza para enfrentarla con gallardía y actúo con mayor libertad. Pero eso es plena libertad. No, yo estoy tan enfermo que yo no puedo ni tocar este celular, ¿no? No, uno no hace nada de eso, no le mete razón. Y cuando uno no le mete razones, a la final termina haciendo lo que en verdad tiene que hacer. Yo lo asimilo en ese momento como un trabajo con una fe muy profunda, una fe muy real, que no es la fe de la creencia en algo, sino que es la fe de que lo que parece imposible puede ser posible. Yo no tengo salida de la situación que estoy viviendo, me parece imposible y todo el mundo me dice, no, de ahí no vas a salir nunca, pero yo tengo esa fe tan profunda que intuyo que sí puedo salir y que lo que hoy no parece posible, más adelante podría decir, fui capaz, salí de esa situación. ¿Qué pasó allí? Que si le hago caso a la razón sí me dice, no, has perdido, para nada, no vale la pena luchar. Entonces, como yo sé que tengo la intuición y que la estoy trabajando y la estoy desarrollando, utilizo ese don de la mente que me abre un campo de incontables posibilidades, que esa razón trata de rechazar por todos los medios, pero que yo no me dejo manejar por esos esquemas y considero que lo que estoy visualizando es posible. Por ejemplo, para la razón cuesta mucho el aceptar que los seres humanos tenemos como destino la unión con lo divino. Usted le puede plantear a muchas personas, mire, la razón de que todos estemos en este planeta es para que de alguna manera demos pasos certeros para unirnos con lo divino en algún momento. No estoy diciendo que en esta vida. Generalmente cuando he planteado a algunas personas esa situación me dicen, no, no es posible, mire cómo el mundo está, cómo, bajo qué condiciones yo voy a poder hacer eso si el mundo está desbaratado. Entonces en ese momentico lo que le digo, mire, este tema no es del mundo lo que está pasando afuera, no, es su trabajo, es el trabajo con usted mismo. Y que ese camino que usted tiene por delante es, le va a forjar un destino ligado a la lucha entre lo que el mundo me quiere mostrar o me quiere manejar al frente para que yo no, para que yo desmaye y el libre albedrío que todos tenemos. Porque usted entonces, bajo esas circunstancias, usted tiene toda la elección. O se deja arrastrar por esa situación o le hace caso a su intuición, que le dice,
Hombre, aunque hay limitaciones dentro de los factores biológicos, dentro de los factores de herencia que puedo estar manejando, etcétera, tengo infinitas posibilidades por delante. Y esas infinitas posibilidades, aunque no las vea, en algún momento, si sigo trabajando y sigo caminando, las voy a poder visualizar. Es diferente, ¿cierto? Es una fe y es una ventaja para nosotros como seres humanos, que esa fe esté presente, porque siempre esa fe es de cada uno, ¿no? Y claro, ¿de dónde surge esa fe de cada uno? De la razón fundamental es que la divinidad está dentro de nosotros mismos. Y que si yo trabajo para unirme a ese corazón, para unirme a la divinidad que está en mi interior, me permite doblegar cualquier cosa. O sea, aún los pares de puestos. ¿Puedo o no puedo? Voy a decir sí puedo. Estancamiento o posibilidad de ir adelante. Posibilidad de ir adelante. Ser o no ser. Entre no ser es quedarme estancado, seguir viviendo como estoy viviendo, y la posibilidad de ir más adelante, ser. Entonces siempre voy a elegir. La intuición me lanza eso, la fe me lanza eso. Bueno, entonces a pesar de que estamos hablando de la intuición como un campo potencial, porque es un campo potencial de posibilidades que nos permitiría evolucionar, el pensamiento no quiere decir que lo dejemos atrás. Se pone por encima de la razón. ¿Sí? La intuición se pone por encima de la razón. Pero el pensamiento es quien une ese mundo interior con la realidad exterior. Así la tenemos que aterrizar, ¿no? O sea, yo intuyo que en este momentico tengo que desviarme de esta mirada que estoy teniendo hacia la vida, pero automáticamente tengo que poner a trabajar la, la, perdón, el conocimiento que surge de la razón para determinar qué patrones de conducta o qué maneras o qué formas tendría que utilizar para escoger ese nuevo camino. Entonces me estoy conectando con la realidad exterior a través de ese potencial que tengo a través de la razón, ¿cierto? O sea, tenemos acceso a aprender a amar y a comprender a través de la razón lo que pasa y nos pasa. Y por eso decimos, le hice caso a lo que intuí y a la final me estoy acercando a un campo más hermoso de infinitas posibilidades, quizá de más felicidad. Es una linda oportunidad de promover nuestra creatividad. Porque cuando yo me enfrento a algo que no conozco, tengo que poner a funcionar la creatividad. Y resulta que la creatividad está muy unida a la intuición. Entonces ahí estoy, con la intuición estoy modificando viejos patrones que sé que me están dañando mentalmente, por decirlo así, y no solamente a mí, me estoy igual dañando a los que me rodean por mis comportamientos y por muchas cosas. Y comienzo a reemplazarlos, todos esos pensamientos destructivos quizá, por pensamientos que promueven más el bienestar, y no solamente el mío, sino el de todo el mundo, de todo el que me rodea, porque al final, ¿quién va a ganar? Gana todo el mundo. Entonces, por eso hablábamos hace un momento de que hay una conexión grande entre la intuición y la creatividad. Eso generalmente la ciencia lo llama la creatividad intuitiva. Esa creatividad intuitiva es como el desarrollo de una capacidad que todos tenemos de concretar ideas que surgen en la mente guiadas por la intuición. ¿Sí? Entonces, me surge algo por intuición, yo no sé qué hacer, pero automáticamente al conectarme con la mente, voy forjando formas o maneras de trabajar esa intuición. Y lo hago de una manera muy rápida, de una manera también muy novedosa. Entonces ahí aparece otro elemento muy interesante, y es que la intuición es muy rápida. Cuando yo le meto mente a algo, no quiere decir que no pueda funcionar, simplemente que se demora mucho más. Entonces ahí estoy realmente construyendo una forma sistematizada de trabajar permanentemente. Nosotros sabemos que todos tenemos elementos en nuestro haber
que nos ayudan a potenciar la creatividad intuitiva. Y por ejemplo, la meditación. La meditación es un elemento extraordinario porque en ese momento, ¿qué hago con la meditación? Mi mente entra en silencio, entra en calma, entra en conexión con otras fuerzas muy especiales, con energías cósmicas, universales y divinas. Entonces, en ese momentico, en esa quietud y en ese silencio, en el cual yo le planteo a la divinidad algo que quisiera trabajar dentro de mí que de pronto no está funcionando muy bien, me surgen las ideas automáticamente y rápidamente. ¿Sí? Y esas ideas que surgen automáticamente y rápidamente no son más que creatividad intuitiva. Porque determino, aún en la misma meditación, determino lo que tengo que hacer. Y muy rápidamente. Pero bueno, además de la meditación, pues hay muchas cosas que vamos aprendiendo. El autoconocimiento, o sea, cómo nos conocemos a nosotros mismos, nos ayuda mucho en esa capacidad intuitiva, o la creatividad intuitiva. La bondad, por ejemplo, ser bondadoso, hace falta mucho. La compasión, que es por ahí cercano a la bondad, es que la compasión no es lástima, sino realmente ayudar al otro en lo que verdaderamente necesita. La fe, de la cual hablábamos hace un rato. Bueno, el amor incondicional y quizá muchas otras cosas, que son elementos que vamos aprendiendo en el nuevo proceso de vida, que están en el campo de lo desconocido. Es un proceso interior. Y en ese proceso interior vamos aprendiendo que es necesario que nos habituemos a reflexionar por nuestros propios medios. Y es muy importante, ¿no? Porque en general el ser humano muchas veces adopta información de lo que viene de afuera. Y la adopta de tal manera que a veces no asume su propio criterio. Y eso hay que habituarlo. Es que yo tengo que tomar mis propios criterios de vida. Tengo que elegir el sendero que quiero caminar. Yo quiero caminar por mis propios pasos y no hacerlo por lo que otros u otras personas me puedan estar diciendo. Y eso es, científicamente dicen que es como el aumento de uso de neuronas del cerebro que comienzan a incursionar en el campo, en campos que todavía no conocemos, que quizás no han sido explorados por muchos y muchos millones de seres humanos, pero que sí permite aumentar esa capacidad intuitiva y nos da mucha más claridad de memoria porque comenzamos a trazar nuevos surcos mentales. Ustedes saben que en la corteza cerebral está, digamos que está toda la utilización del cerebro es gigantesca, pero muchas veces no utilizamos sino un cierto porcentaje muy pequeño. Pero cuando nos conectamos con todos estos elementos de creatividad intuitiva que hemos hablado, nos aparecen nuevas líneas de energía en la mente que estaban inexploradas, que es como si las despertaran. Entonces, no es extraño que más adelante uno tenga mucho más elementos intuitivos que los que tiene hasta ahora. Y en realidad eso es muy especial, porque se trata de hacer todo un trabajo efectivo, yo diría que intuitivo en cierta medida, porque estoy captando lo que tengo que hacer un poquito más adelante y rápidamente, que nos permite forjar en nosotros mismos un destino hermoso, porque es el destino que yo quiero. La gente de Moisés dice, pero yo no sé por qué llegué hasta aquí. Claro, estoy sufriendo y estoy viviendo cosas muy feas. Por supuesto, porque le puso atención a lo que no debía. Alimentó lo que no tenía que alimentar. Por eso dicen en un lema espiritual, todo lo que uno alimenta crece. Si yo alimento lo que tiene valor, crecen los valores en mi interior. Si yo alimento lo que no debo alimentar, que me hunde más en el desconcierto, al final termino así. Entonces, por eso estamos llenos de conflictos. Y es muy difícil que uno pueda decir, te puedo cambiar si cada día soy más conflictivo, estoy más lleno de problemas.
quien realmente emprende ese trabajo de ir allá dentro de sí mismo, lo que está haciendo es generar un proceso efectivo en su interior. Y al generar un proceso efectivo en su interior, su intuición está siendo bombardeada más efectivamente también. Y eso hace que tengamos buenos pensamientos, que tengamos ideas creativas mucho más profundas, que nuestra actitud ante la vida sea más abierta, que nuestro sentido de compromiso se hace más fuerte, que nuestra manera de ver la vida es más hermosa, que realmente deseemos profundamente la creación de un mundo mucho mejor para todos. No es para mí solamente, es para todos. Hay algo que es muy hermoso que no está incluido justamente dentro de la razón, y es que la intuición nos permite acercarnos al aspecto inmanifestado de lo divino. Es lo que muchas veces hemos hablado. La divinidad está en nuestro corazón. Conectémonos con nuestro corazón. Vamos al interior. Tomemos esa energía divina y utilicémosla. Es un aspecto inmanifestado, porque yo no podría decir cómo es eso. Yo no podría decir, no es que ese divino que hay en mi corazón es así, ya está, no. Pero sí me quiero acercar a esa fuerza porque quiero establecer una mayor cercanía con ella, porque desearía que no me cueste tanto aceptar que eso es posible, para que mi razón se doblegue en algún momento y diga, eso es así, o de pronto, no es que lo diga tan determinantemente, pero por ejemplo diga, qué hermoso que estoy captando otras cosas. Esto es un acercamiento, porque a través de sus formas particulares va creando, a través también de sus experiencias, la forma de acercarse a ese conocimiento de lo divino. Yo recuerdo una parte de una enseñanza espiritual que decía o dice que la razón por sí sola es incapaz de hacer conocer lo divino. La razón por sí sola es incapaz de hacer conocer por lo divino. ¿Qué quiere decir? Que esa razón por ser incapaz tiene que apoyarse en el sentimiento intuitivo de lo divino. Intuitivo. Yo intuyo. Luego, muchas veces uno le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Pero por qué usted cree en Dios? Porque yo intuyo que hay algo más allá, que existe un ser que no podría determinarlo o darle forma, pero que de alguna manera nos permite que podamos tener tantas revelaciones a nivel humano. Cuando ese ser humano se acerca a ese corazón y se hace más amigo de lo divino, es como un estudiante que puede avanzar por el sendero de espiritual y adquirir humanamente ese conocimiento. Claro, entonces eso ya lo va a unir a una experiencia más íntima. Gracias a quién? A la intuición superior. Entonces, por eso yo diría, uno permanentemente en ese campo de sentimiento espiritual está trabajando permanentemente con lo intuitivo y no se da cuenta. Y por eso va alcanzando un alto grado de conocimiento, va conociendo cada vez más. ¿Por qué? Porque sabemos que la mente tiene límites. Póngale mente a cualquier cosa y la razón le dice, no señor, hasta aquí. Eso no está demostrado. Eso la ciencia todavía no lo ha corroborado. Eso no es posible. Entonces, ¿qué han hecho los grandes seres sobre la Tierra? Grandes seres que han nacido en este mundo. Pues, podríamos hablar de miles de seres muy evolucionados, Cristo, Buda, Mahoma, bueno, Gandhi, lo que usted quiera, la Madre Teresa, porque esos seres, por esa condición de conexión con lo divino, se conectaron a través de un éxtasis o una divina unión, que no era más que un estado intuitivo, ¿cierto? Porque el estado intuitivo los llevaba allá. Ellos no ponían a trabajar con la razón, hasta ahí llegaría.